Hermanos, estamos llegando a nuestro quinto tema. Qué gusto que nos sigan acompañando, que sigamos caminando juntos en torno a estas meditaciones de Cuaresma que el Señor nos permite tener. Ojalá que durante esta semana que hemos dado este recorrido sobre este concepto tan interesante de la fraternidad, poco a poco vayamos haciendo espacio en nuestros corazones para que el corazón vaya volviéndose más fraterno, más cercano, más amable, más samaritano. Creo que esto tendría mucho que hacer y tendría mucho que decir en nuestras vidas. Les invito pues a que retomemos pues nuestro último día. Un día para hacer el aterrizaje general de todo nuestro ejercicio semanal. Por ello me permito hacer como un resumen muy práctico de todo lo que hemos vivido durante esta semana. Descubríamos primero que el Señor se ha hecho presente en nuestras vidas siempre, desde el momento de la creación. Esto fue el lunes. Y que su fraternidad siempre se mostró, por ello nos creó a su imagen y semejanza y como la parte muy buena de su creación. En el segundo día, el martes, nos dábamos cuenta de que Jesús es fraterno con todos y analizábamos aquel texto de aquella mujer que le lavaba los pies, que le perfumó también los pies y se los secaba con sus cabellos. Qué grande que Jesús nos ponga estos ejemplos, porque es posible ser fraternos con quien sea, sin importar ni raza, ni sexo, ni edad. Por otro lado, analizábamos en el tercer día el ser samaritanos, como aquel samaritano que iba de paso y ser capaces de ver, de acercarnos, de identificar la necesidad del otro para poder ser fraternos. El día de ayer analizábamos también un texto bíblico que nos hacía caer en cuenta de que la fraternidad se puede vivir en todo momento, en todo lugar. Estuve enfermo, estuve sediento, tuve necesidad y tú me acompañaste y tú me ayudaste. Ojalá que todo esto nos haya ido haciendo reflexionar sobre la fraternidad y por último, llegamos a nuestro día final, la fraternidad en mi vida y en la del otro. ¿Qué les parece? Meditemos este tema, no sin antes hacer la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, buen Dios, nuestro Padre, gracias por dejarnos llegar al final de estos ejercicios. Que las meditaciones que hemos compartido sepan calar hondo en nuestro corazón. Haz, buen Dios, que tu Espíritu Santo se siga derramando en nuestra vida y que seamos capaces de dar punto final a estos ejercicios con un compromiso, el compromiso de vivir la fraternidad. Señor, envía tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, les invito pues a que vayamos haciendo el aterrizaje de toda esta reflexión que hemos vivido durante esta semana. Es necesario que nos comprometamos a hacer algo. No basta pues con estar diciendo seguir los ejercicios, los hice de tal manera, sino más bien comenzar a aterrizarlos en nuestra vida cotidiana, bajar el concepto de fraternidad y ponerlo al servicio de los demás. Entonces, hermanos míos, comencemos reconociendo que el Dios fraterno y amoroso que hemos descubierto en esta semana se hace realidad en cualquier espacio de nuestra vida. Lo meditábamos ayer, en aquel que está sediento, en aquel que está necesitado, en este que tengo aquí al lado. Es ahí en donde yo puedo en realidad vaciar mi fraternidad. Creo, hermanos míos, que debemos decirlo sin temor a equivocarnos, que cuando somos fraternos, luego el corazón se va haciendo más pleno, más perfecto, más grande, más lleno de Dios. Por ello, en ocasiones nosotros podríamos comenzar a pensar, ¿y de dónde yo puedo tomar los elementos para yo poder ser fraterno? Porque, hermanos, nosotros somos como una fuente y de esa fuente hay que también estar llenándola para que no se vaya a vaciar. Recordemos pues que nuestra fuente principal está en pensar en la fraternidad tan maravillosa, magnífica, perfecta e indiscutible que Dios tiene en nuestras vidas.
Pensemos que Dios siempre ha estado presente en cada una de nuestras vidas, si no, es el momento de comenzar a descubrirlo. Y por ello te pregunto, hermano, ¿dónde, en qué momentos puedes tú descubrir la presencia fraternal de nuestro Dios? Piensa en los problemas, en las dificultades, en alguna enfermedad, en un momento de paz. ¿Dónde lo puedes descubrir? Es en Dios en donde vamos a tener el alimento perfecto para que nuestra fraternidad no cese, para que nuestro corazón no se quede seco. Por eso, hermanos míos, creo que nuestro punto de partida para hacer nuestro aterrizaje es, primero, reconocer dónde está mi fuente de la fraternidad. Y esa fuente es Dios. Su Hijo que se entrega en la cruz, su Hijo que se encarnó primero, su Hijo que nos da ejemplo con la mujer samaritana, con la mujer pecadora, con Zaqueo, con Mateo. Su Hijo nos da ejemplo de dónde y cómo hay que ser fraternos. Pero luego la parábola del buen samaritano también nos abre la perspectiva de que podemos ser completamente fraternos para la vida de los demás, en todo momento. Por eso, hermanos míos, demos un salto. Sí, Dios nos da la fuente, Dios es nuestra fuente inagotable para vivir la fraternidad. Pero ahora, preguntémonos seriamente, ¿y yo? ¿He sido fraterno con el otro, con el que me rodea? ¿Lo he ayudado? ¿Le he ofrecido mi cercanía de hermano? Por ello, creo que es necesario que analicemos otro texto. Un texto que viene tomado del Evangelio de San Mateo, que me gustaría que hiciéramos un poco de meditación. Es de Mateo 9, del 9 al 13. Jesús llama al apóstol Mateo. Escuchemos. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: ven. Mateo, levantándose, lo siguió. Estando Jesús comiendo en casa de Mateo, vinieron muchos cobradores de impuestos y otros pecadores y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Pero Jesús los oyó y dijo: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Aprendan lo que significan estas palabras de Dios. Más me gusta la compasión que el culto, pues no vine a llamar a los hombres perfectos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Fíjense bien, el Señor no tiene distinción. El Señor llama a quien menos esperamos y nos está llamando a todos, incluso al más pecador. Mateo, los cobradores de impuestos se caracterizaban por ser personas usureras y que tomaban dinero que no les correspondía y que abusaban en los cobros. Jesús se fijó en su corazón. Jesús le da la lección a todos, sobre todo a los fariseos y creo que a nosotros mismos. Jesús no se fija en las condiciones de nadie, sino que ve más allá, ve el corazón del hombre que estaba sentado ahí en esa mesa de impuestos. Y la pregunta es: ¿cómo es que Jesús se anima a estar con cobradores de impuestos? ¿Cómo lo hace? Y escandaliza. Pero lo interesante aquí es la respuesta de Jesús. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Hermanos míos, creo que esta es la respuesta perfecta para la vivencia de la fraternidad. Nosotros podríamos pensar que solamente las personas con quien estamos bien, con quien tratamos bien, con quien nuestras situaciones están completamente arregladas, quizá con personas para quedar bien, con personas que tienen cierto estatus y por ello debemos tratarlos bien. Sin embargo, Jesús dice no. En realidad, Jesús se fija en el corazón de la persona. Se fija en Mateo y dice: no son los sanos los que necesitan el médico, son los que en realidad los que necesitan el médico son los enfermos. Entonces, ¿quién es el que necesita de mi fraternidad? ¿No será lo que decíamos pues en la parábola del buen samaritano, el que tiene hambre,
el que tiene sueño, el que tiene sed, el que tiene necesidad, el que quiere un abrazo. Ese es en donde yo debo actuar. Por eso, hermanos míos, creo que el Señor nos da una lección muy grande con la respuesta. ¿Con quién tengo que ser fraterno, Señor? Y la respuesta sería, no son los sanos los que necesitan el médico. Hermanos, creo que aquí viene un segundo punto a reflexionar. ¿Con quién tendríamos que volver a aplicar la fraternidad? ¿O con quién deberíamos iniciar a aplicar la fraternidad? Cada uno pensémoslo. ¿Con quién no hemos sido fraternos o con quién necesitaríamos iniciar? Bueno, el Señor se pone fraternos, nos llama y acompaña el camino de cada uno de nosotros. Los que necesitan sentirse amados y experimentar la fraternidad son los pecadores y los pobres. O sea, quienes necesitamos experimentar la fraternidad somos tú y yo. Es el que tienes al lado, es al que has ignorado últimamente, es a quien no te has dado cuenta ni siquiera que existe a lo mejor. O quizá quien necesita vivir la fraternidad es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu prima, el enfermo de al lado, el anciano que vive olvidado de todos. Todos, hermanos míos, en realidad necesitamos ser fraternos. Y para que veamos, hermanos, que este tema de la fraternidad tiene mucho que decirnos, yo quisiera terminar y cerrar compartiendo estos ejercicios, un texto muy interesante, un texto de las primeras comunidades cristianas que ellos vivían con grande ahínco y con grande amor la fraternidad. Ojalá que este texto extraído de una obra que se llama El Apologético, de un autor de los primeros siglos cristianos, Tertuliano, nos permita meditar un poco más. ¿Qué era la fraternidad? Y ojalá que la vivencia de estas primeras comunidades nos deje enseñanzas a nosotros mismos para poder entender cómo es que se debe vivir la fraternidad. Entonces, permítaseme leer del capítulo 39 del Apologético de Tertuliano, este capítulo. Él lo titula de la enseñanza y ejercicios que tienen los cristianos en su iglesia y en la congregación que tenían, es decir, en sus reuniones para la lectura de la palabra. Vamos leyendo y voy comentando, ¿les parece? Ahora yo mismo manifestaré los negocios que se tratan en las juntas de los cristianos, que si he refutado las juntas malas, ahora mostraré las juntas que sí son buenas. Las juntas son las reuniones que tenían en los primeros siglos. Debo mencionar que esta obra debe estar escrita a los finales del segundo siglo, entonces vamos viendo que son los primeros cristianos. Nuestra reunión, es decir, nuestro encuentro, es un cuerpo de miembros unidos en el conocimiento de un Dios, con la unión de una doctrina y con la unión de una esperanza. Nos juntamos todos en una compañía y congregación y ahí, con mano armada, juntos en escuadrón cerrado, le ponemos a Dios un cerco con nuestras oraciones. Es decir, se reunían los primeros cristianos primero con una finalidad, hacer oración. Es decir, ya desde ahí se unían en una misma intencionalidad. La fraternidad ya estaba presente. Se reunían porque eran hijos del mismo Dios a orar a su Dios. Ahí, con las voces de la Santa Escritura, apacentamos la fe, levantamos la esperanza, arraigamos la confianza y la enseñanza de los divinos preceptos y las hacemos más firmes con nuevos comentarios. Es decir, aparte de orar, juntos leían la Sagrada Escritura y de ahí aprendían cosas nuevas y se compartían cosas grandes. Una vez más, estaba presente la fraternidad desde las primeras reuniones de los cristianos. Era como nuestras celebraciones de la Eucaristía, muy parecido, ¿verdad? Nos juntamos a orar, escuchamos la palabra de Dios cuando se lee la primera lectura, el Evangelio. Bueno, pero luego dice, esta congregación, esta reunión, está presidida por presbíteros ancianos que alcanzaron esta honra, no por pagar algo, sino por el testimonio de sus méritos, que aquí el honor ni se compra, ni solamente se gana con costumbres. Imagínense la experiencia de aquellas personas
hacía que se reunieran y quien estaba presidiendo eran los más sabios. Y luego dice, se pasaba un arca, es decir, una canasta para la cooperación. Dice, y si en el arca se pone algún dinero, no es tributo del honor ni precio con que la dignidad cristiana se compre o se redima, o voluntarios donativos de los congregados, que cada uno da una monedilla cada mes, o cuando quiere o cuando puede, o de la manera que quiere, que la donación es graciosa. Esta suma es el depósito de la piedad que de ahí se saca, no para gastos de banquetes, ni para bebidas desordenadas, ni para voluntarias glotonerías. Y comienza a definir la fraternidad, que es lo que quiero compartirles. Fíjense, dice, sino que estas limosnas se usan para sustentar y enterrar pobres, para alimentar niños y niñas huérfanos de padres y de hacienda, para viejos que no pueden salir de casa, para los que padecieron naufragio, para los presos en las cárceles, para los desterrados a las islas y para los condenados a las minas por causa de religión tan solamente. Todos estos son ahijados que cría la religión porque su confesión los sustenta. La caridad, la fraternidad por los que están necesitados. Fíjense, los niños, los ancianos, los condenados. Estuve hambriento y me diste de comer. Estuve sediento y me diste de beber. ¿Se dan cuenta cómo esto que hemos meditado el día de ayer viene a colación ahora en las primeras comunidades? ¿Y nosotros cómo podemos hacerlo realidad en nuestra familia, en nuestra comunidad, en donde vivimos? ¿No sería hermoso poder llegar también otra vez a vivir esta realidad fraterna, el vivir en paz, el convivir con nuestra familia, con los que necesitan? Pero fíjense, continúa el texto. Pero también esta demostración de grande amor lo notan con murmuración algunos. Cuando vivimos la fraternidad, hermanos míos, luego vienen las críticas. Fíjense bien. Mirad, dicen ellos, miren cómo se aman entre ellos. Se admiran de cómo nos amamos porque ellos recíprocamente se aborrecen y se odian. Miren cómo cada uno está dispuesto a morir gustosamente por el otro. Y esto se les hace extraño a los demás porque ellos están más dispuestos a matarse. También nos calumnian a los cristianos, dice el texto, por el nombre de hermanos con que nos tratamos. Ellos, para comunicarse entre ellos mismos, los cristianos, ya se llamaban hermanos. Y ya entendimos que la palabra hermano es fraternidad. Ya desde ese tiempo. Y entonces los demás se asombraban de que los cristianos se llamaran hermanos. Y dice, nos llamamos el nombre de hermanos con que nos tratamos, y no por otra razón según creo, sino porque entre ellos, los que nos critican, todos los nombres de parentesco no son demostraciones de amor, sino voces de cumplimientos afectados. Es decir, por obligación yo te llamo hermano, por obligación yo te llamo hermana o tía o primo, pero no había este sentimiento fraternal. Creo que aquí sería muy bueno hacernos una pregunta. ¿Yo por qué le llamo esposa a ella? ¿Por qué le llamo esposo a él? ¿Yo por qué le llamo hijos a ellos? ¿O por qué le llamo hermano o hermana? ¿Habrá fraternidad entre nosotros? Ojalá que sea el lujo con el que los primeros cristianos se llamaban hermanos. Luego dice, somos también hermanos de esos que nos critican por derecho de la naturaleza, que esta es la comunión madre de los hombres, aunque ellos no parecen hermanos, la naturaleza es la común madre de los hombres, aunque ellos no parecen hermanos de hombres, sino hombres sin humanidad. Es decir, entre ellos había odio. Pero fíjense bien lo que dice el texto. Cuánto más dignamente se llaman y son hermanos aquellos que conocieron un mismo Dios por Padre, que bebieron de un mismo espíritu de santidad, que esperan una misma herencia, el cielo, que nacieron de un mismo vientre de la ignorancia ciega, que al nacer con el repentino reflejo dieron pavorosamente con la luz de la verdad. ¿Con qué mayor razón nos podemos llamar nosotros hermanos? Porque somos hijos del mismo Dios, porque tenemos la misma fe,
porque buscamos la santidad y porque nuestra herencia es el cielo. Por ello somos hermanos y deberíamos vivir la fraternidad entre nosotros. Los primeros cristianos lo entendían perfecto. ¿Por qué no aprender de ellos? Y fíjense, dice: por eso, por ventura, nos tienen por hermanos menos legítimos, nos desprecian, porque de nuestra hermandad no se han compuesto tragedias, o porque la herencia que entre ellos hace la hermandad, deshace la hermandad, entre nosotros la establece y la corrobora. Y es así que los que tenemos las almas y los corazones unidos, no rehusamos unir y comunicar los bienes. Esto es la fraternidad, que estamos juntos, compartimos nuestra vida, compartimos nuestros bienes, compartimos nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ilusiones, compartimos nuestra fe en Dios. Qué grande será, hermanos míos, cuando nos decidamos a vivir por fin fraternalmente, interesándome en el otro, dándole de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, dando de beber al sediento, acompañando al encarcelado, que ya vimos quiénes son. ¿No será este, hermanos míos, la meta de nuestra vida? Comprometámonos pues, animémonos pues, vivamos con este espíritu de fraternidad y hagamos nuestro propósito de estos ejercicios, que el que está a mi lado, con el que vivo, con el que me desenvuelvo, sea el sujeto con el cual yo pueda ser hermano, ser fraterno, como Jesús se hizo fraterno conmigo en el momento en que se encarna, como el Padre se hace fraterno conmigo desde el momento en el que me crea. Seamos fraternos, hermanos, abramos nuestro corazón de hermanos, hijos de un mismo Dios, y amémonos como nos lo dijo el Señor, los unos a los otros, como Él nos lo ha enseñado. Que el Señor conceda que tengamos grandes bendiciones con estos ejercicios espirituales que nos ha concedido tener. Muchas gracias por seguirnos. Bendiciones para todos.